Y ya vamos a empezar. El tema de hoy, como pueden ver, es trigonometría. Y bueno, el que no pueden ver es que vamos a ver también un poquito más de desigualdades geométricas, que no sé si recuerdan mucho, pero vimos muy poquito de desigualdades geométricas la clase pasada, como un no sé, como una cucharada muy ligera de lo que son desigualdades geométricas, pero pues ahora sí ya le vamos a entrar con más conocimiento, aplicando poquito ya más cosas de lo que es trigonometría también. Entonces, ¿qué es trigonometría? Pues básicamente es empezarnos a fijar, a relacionar cosas con ángulos. Aquí básicamente dan una introducción de cómo vamos a medir los ángulos, que básicamente nos ponemos en el eje de coordenadas y si medimos este eje, del eje X derecho, para arriba, le llamamos ángulo positivo. Si medimos del eje X derecho para abajo, le llamamos ángulo negativo, básicamente. Y eso es lo que dicen aquí. Usan muchas palabras para decir muy poco. Entonces, en lo que nos queremos fijar, más que nada, es en los triángulos rectángulos, ¿no? Nos fijamos en este que es el OAD, o sea, ponemos un punto A en el plano, el origen y el pie como la proyección del punto sobre el eje X y pues nos da un triángulo rectángulo con dos ángulos alfa y beta que suman 90, ¿no? Porque los ángulos suman 180 y este es rectángulo. Entonces, aquí definimos el seno del ángulo alfa, que es este, el AOD. El seno como AD entre OA, el coseno como OD entre OA y la tangente como AD entre OD. O pues la tangente también la podemos definir como seno entre coseno, básicamente. También aquí es como las relaciones obvias, como dicen aquí, que la tangente de B, o sea, el seno de B, beta, es el coseno de alfa. El coseno de beta es el seno de alfa y pues esto, ¿no? Que la tangente de alfa por la tangente de beta es 1. Y se definen también las recíprocas o inversas. Bueno, es que inversas es una palabra reservada para otra cosa. Así que si se definen estas, que es o sea, uno entre el seno es cosecante, uno entre coseno es, sí, uno entre coseno es secante y uno entre tangente es cotangente. Pero pues ya la forma en la que verían esto ustedes en la escuela o en la secundaria prepa sería que les dicen que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, donde pues le llamamos cateto adyacente al que junto con la hipotenusa forma el ángulo. O sea, aquí el alfa se forma con la hipotenusa OA y el lado OD. Entonces el OD es el cateto adyacente y el AD, que es el lado opuesto, pues es el cateto opuesto. Entonces, o sea, esta definición, lo que está muy bien de esta definición, es que si se dan cuenta, estas son puras razones entre los lados. Y esto funciona porque no importa qué triángulo o rectángulo agarremos, el seno de alfa siempre va a ser el mismo. O sea, y esto pasa porque pues, si yo tengo un triángulo rectángulo que tiene un ángulo alfa, ese va a ser semejante a cualquier otro triángulo rectángulo que tenga un ángulo alfa. Sí, porque pues simplemente los podemos acomodar así como están en esta figura y es bien evidente, ¿no? Porque es por criterio ángulo-ángulo, ¿no? O sea, tiene un ángulo que es alfa y un ángulo que es de 90, entonces tienen dos ángulos iguales, van a ser semejantes. Entonces, por semejanza, estas razones, o sea, las tres razones, van a ser iguales. O sea, si yo tengo el O prima prima de prima, entonces A prima de prima entre O prima prima es igual a A de entre OA y análogamente estas razones van a ser iguales también por la semejanza. Y por eso estas definiciones de seno, coseno y tangente funcionan. Porque son razones y pues cualquier triángulo rectángulo que agarremos con este ángulo alfa, que pues lo agarramos entre
0 y 90, no incluyendo 0 y 90, obviamente, funciona. Pero pues claramente como que esta definición no nos sirve para ángulos que no están entre esos intervalos, ¿no? Entonces lo que hacemos es como fijarnos en el círculo unitario y la forma en la que vamos a terminar definiendo el seno y el coseno como de manera más formal es que agarramos el radio que tiene ángulo alfa con el eje X positivo, o sea, el eje X derecho, y nos fijamos en las longitudes de estos lados, ¿no? Y si se dan cuenta, si yo fijo un número, o sea, si yo fijo un alfa entre 0 y 90, me va a dar el mismo seno, coseno y tangente que con la definición anterior. Si yo digo, si yo digo que define el coseno como la longitud de este lado y el seno como la longitud de este lado, ¿no? Pero pues me extiende la definición para más cosas. Sí queda claro esto de por qué me sirve definir así o sea, eso nomás es para como poder decir seno de 75, ¿no? Sí, pues, ajá, es como dividir entre uno, pues, o como dividir entre el inverso, pues, o sea, se divide, dividimos entre la longitud de la hipotenusa, pues, dividimos todos los lados entre la longitud de la hipotenusa, y pues aquí nos va a quedar 1, o sea, porque el OA entre OA va a quedar 1, y acá va a quedar el OD entre OA, que pues justamente es el coseno como lo definimos, y aquí va a quedar el AD entre OA, que justamente es el seno como lo habíamos definido. Entonces, esa definición nos sirve, ¿no? Como nomás agarrar el círculo unitario, fijarnos en este radio y fijarnos en las proyecciones, pues, con el eje X y el eje Y, que van a ser estos dos laditos, y ya este lo agarramos como el coseno, este como el seno y su razón como la tangente. Y eso ya esa es la forma de generalizarlo, pues no es tanto algo que sea útil, pero ya podemos agarrar el ángulo entre 0 y 360, no nomás entre 0 y 90, ¿no? Y pues esto aparte nos sirve como para fijarnos en la longitud del arco, o sea, aquí es donde aprendemos para qué nos sirven los radianes, ¿no? Porque algunos, o sea, muchos de ustedes ya han visto qué son los radianes, creo, sobre todo si ya están en prepa. Pero si no saben qué es los radianes, básicamente es la forma correcta de ver los ángulos, o sea, la forma que realmente es útil en la vida, o la que es más fácil de trabajar, mejor dicho, porque es relacionar el ángulo con la longitud del arco, no nomás con un número entre 0 y 360 que realmente no significa nada, ¿no? Aquí, pues, la longitud del arco, o sea, se pueden dar cuenta que va a ser, o sea, si yo agarro el círculo unitario, la longitud de la circunferencia es 2pi, ¿sí? Porque es pi por diámetro, el diámetro es 2 y pues 2 por pi es 2pi. Entonces, si yo quiero saber la longitud de un arco correspondiente al ángulo alfa, pues rápidamente yo sé que es 2pi entre 360 por alfa, ¿no? Porque los 360 grados me abarcan 2pi, entonces un ángulo alfa me va a abarcar alfa por 2pi entre 360, ¿no? Aquí es simplemente hacer la proporción. Y pues equivalentemente alfa es igual a la longitud del arco por 360 entre 2pi. Pero pues si manejan el círculo unitario, se puede manejar el ángulo como la longitud del arco, que esos son los radianes, a final de cuentas. O sea, un radián, o sea, el uso de los radianes es medir el ángulo como la longitud del arco y no nomás como un número entre 0 y 360, básicamente. Ahora, pues esto es lo que les había dicho de esto. Otra cosa es que podemos ver aquí es que con esta definición, que nos sirve mucho de usar el seno y el coseno como esta longitud, podemos darnos cuenta muy rápido que si yo agarro el ángulo negativo de alfa, o sea, es nomás como voltear esto, o sea, voltear este dibujo y reflejarlo para abajo. Entonces, es bien evidente que si yo agarro el coseno de menos alfa, la proyección sobre X va a seguir siendo igual, ¿no? Porque nomás es voltear a esto, entonces me va a seguir quedando acá, pero
el seno de menos alfa me va a quedar el negativo del seno de alfa. Porque al voltear esto acá, pues lo estoy reflejando con con el eje X, entonces me va a quedar negativo en Y. O sea, se va a quedar idéntico en X, pero se va a voltear en Y, ¿no? Que es lo que dice aquí, que coseno de alfa es coseno de menos alfa, y seno de alfa es menos seno de menos alfa. Y pues de esto, como usando estas dos cosas, dividiendo este entre este, queda que, bueno, dividiendo este entre este, mejor dicho, porque seno entre coseno la tangente, ¿no? Nos queda que tangente de alfa es menos tangente de menos alfa. Y por otra parte, como fijándonos geométricamente todavía, es fácil ver que seno de 180 menos, o sea, seno de alfa es igual a seno de 180 menos alfa. O sea, como fijándonos aquí, o sea, el 180 menos alfa es reflejar por el eje Y. Sí, o sea, es como si yo estuviera midiendo alfa, pero a partir de aquí para acá, en vez de aquí para acá. Entonces, el 180 menos alfa va a ser justamente reflejar por el eje Y pues reflejar por el eje Y nos deja la coordenada en Y igual y nos voltea la coordenada en X, ¿no? Entonces, rápidamente, seno de alfa es igual a seno de 180 menos alfa y coseno de alfa es menos coseno de 180 menos alfa y la tangente pues queda que tangente de alfa es igual a menos tangente de 180 menos alfa. Y bueno, más como vamos a estar viendo más identidades geométricas aquí, ¿no? Esta es la más obvia o fácil de ver, que es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier ángulo, ¿no? Y esta se llama la identidad, o le llaman muy seguido, no es que se llame así, pero le llaman muy seguido la identidad pitagórica. ¿Y por qué? Pues porque sale directamente del teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, fijándonos aquí, tenemos un triángulo rectángulo con un lado que mide coseno de alfa, o sea, un cateto que mide coseno de alfa y un cateto que mide seno de alfa y pues la hipotenusa mide 1. Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 al cuadrado por teorema de Pitágoras y pues eso es justamente esta identidad. Y la que sigue es como ya una identidad que no es tan obvia, pero no es particularmente difícil de demostrar. Hay muchas formas de demostrar esta identidad, de hecho. Ahorita vamos a ver la como intuitiva, la que tiene sentido, la que se les podría ocurrir a ustedes, o bueno, igual a ustedes se les ocurren otras formas de hacerlo, pero esta es como la que se le podría ocurrir a cualquier persona sin pensar en cosas muy alocadas, que es la pues, demostración geométrica, como dice aquí. O sea, estas son las identidades de sumas de ángulos. Si quieren la identidad de resta de ángulo, es tan simple como poner aquí, en vez de beta, o sea, poner alfa más menos beta y desarrollarlo aquí. O sea, de que sustituir el beta por un menos beta y usar estas dos identidades chiquitas, ¿no? O sea, eso, o sea, con saberse las identidades de suma de ángulos, se sabe la identidad de resta, ¿no? Nomás es cambiar el beta por un menos beta y desarrollarlo acorde a cómo quede. O sea, desarrollar el seno de menos beta como menos seno de beta y así sucesivamente. Ahora, lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar en este como triángulo OAD que tenga este ángulo alfa más beta y pues vamos a trazar el rayo OE que tenga ángulo alfa con el eje X, ¿no? Y aquí nos vamos a fijar en dos cosas, ¿no? Como en esta intersección del AD con el... No, espera. Sí, nos vamos a fijar en cuando trazamos la perpendicular desde A a la recta, bueno, a la semirrecta OE, nos vamos a fijar en ese punto, nos vamos a fijar en la perpendicular al eje X trazada desde este punto que le vamos a llamar C, que es la donde cae la perpendicular de A al OE, y vamos a fijarnos en estos triángulos que se forman. Aparte, vamos a trazar la paralela al eje X que pasa por este punto C. Y a la intersección de esa paralela con el AD le vamos a llamar F, y a la intersección del AD también con el OE le vamos a llamar G. Ahora, rápidamente nos fijamos en esto, ¿no? O sea, el coseno de alfa más beta es OD entre OA por definición.
pero el OD es el OB menos este cachito BD, ¿no? Pero el BD lo podemos poner como por estas paralelas, porque si, o sea, si se dan cuenta, esto es un rectángulo a final de cuentas, ¿no? O sea, esta paralela al eje X y estas dos paralelas al eje Y. Entonces esto es un rectángulo, a final de cuentas, si rectángulo es paralelogramo, entonces los lados opuestos son iguales. El DB lo escribo como CF, porque me conviene más. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, esto es lo que tenemos que mantener en mente, que el coseno de alfa más beta es OB menos CF entre OA. Pero nos podemos fijar también en esto. Primero que nada, el coseno de beta es OC entre OA por definición. O sea, aquí, en este triángulo, en el OAC. El seno de beta es AC entre OA también, igual aquí. Y el coseno de alfa, OB entre OC, en el OCB. Y este lo reescribimos así. O sea, agarramos esta igualdad y la reescribimos así. OB es igual a OC por coseno de alfa. ¿Esto por qué lo escribo así? Porque me conviene para sustituir el OB en esta, ¿no? O sea, porque aquí el OB lo voy a sustituir como OC por coseno de alfa. Ahora, si yo me fijo en el SH, resulta que espera, ¿el SH? ¿Qué? No. Sí, sí, en el ángulo SH. Ya llegué. Este ángulo como FH, pues, o sea, H le pongo como al otro extremo de la recta paralela que pasa por C, ¿no? O sea, como esta es paralela al eje X, el SH va a ser igual al COB, ¿no? Y el COB es alfa. Y como este es de 90 y por así llamarle, el FCH es de 180, entonces el ACF tiene que sumar 90 con el SH. Y como el ACF suma 90 con el SH y el FAC tiene que ser igual al SH, que es igual a alfa. Entonces FAC es justamente alfa. Y de aquí que el seno de alfa va a ser CF entre AC, ¿no? Porque aquí tengo alfa, entonces cateto opuesto entre hipotenusa va a ser el seno. Que es justo lo que vamos a ver aquí. Que coseno de ACF, que es alfa, es CF entre AC. Y... ¿qué? No, perdón, seno. Sí. Seno de alfa es CF entre AC. Y de aquí... O sea, ignoren esto. Aquí imagínense que dice seno de alfa. Y pues pasamos el AC multiplicando y nos da que el CF es igual a AC por seno de alfa, que es el que queremos. Este igual a este. Y pues ya sustituimos estas dos igualdades que tenemos. OB es igual a OC por coseno de alfa y CF igual a AC por seno de alfa. Y nos queda esto, que está muy bonito. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho ahorita que OC entre OA es coseno de beta y AC entre OA es seno de beta, que lo tenemos aquí. Y ya aquí nos queda justo lo que queríamos demostrar. Bueno, no nos queda justo lo que queremos demostrar, ¿no? Nos queda volteado el coseno de alfa y beta, pero pues es lo mismo, porque el producto conmuta. Y ya esto es que ya nos da que coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y para demostrar la suma del seno es básicamente hacer lo mismo, pero con el seno. No tiene chiste, esa pues supongo que se la pueden llevar de tarea. No es muy complicado, se lo puedo agregar a la tarea. Y ya. Y o sea, estas dos que les digo, pues junto con las respectivas identidades de resta, son de las identidades trigonométricas más importantes en general. ¿Queda alguna duda de la demostración o de por qué? Sí, de por qué funciona la demostración o de qué se hizo? Básicamente, de qué significa esto, pues. Ok, continuamos. Y ya empezamos a ver cosas más interesantes. Se acordarán de que vimos en el teorema de Pitágoras vimos una forma de como relacionar
los lados de un triángulo rectángulo. Pero no nos sirve tanto en general, ¿no? O sea, porque no todos los triángulos son rectángulos, obviamente. Entonces, aquí llega algo que es más o menos una generalización del teorema de Pitágoras, que es la ley de cosenos, que se darán cuenta que se parece mucho al teorema de Pitágoras. O sea, si A, B y C son los lados de un triángulo y beta es el lado opuesto, el ángulo opuesto al lado B, entonces B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de beta. Y pues sí, esto se parece mucho al teorema de Pitágoras, ¿no? Nomás se le agrega este menos 2AC coseno de beta. Que si se dan cuenta, esto es, si el coseno de beta, o sea, si beta es 90, el coseno de beta se hace 0 y nos queda justo el teorema de Pitágoras. Sí, coseno de 90 es 0, exactamente. Entonces, esto se hace 0 y nos queda teorema de Pitágoras. Que de hecho, aquí se darán cuenta también que esto nos da justo, o sea, porque eso es un sí, solo sí, ¿no? O sea, el coseno de beta es 0, o sea, este sumando se hace 0 solamente cuando el coseno de beta es 0, que es cuando beta es 90. O pues 270, ¿no? Pero para un triángulo donde beta va entre 0 y 180 es que beta es 90. Entonces esto nos da como una forma mucho más sencilla de demostrar el recíproco del teorema de Pitágoras, porque si b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada, eso significa que 2ac coseno de beta es 0, y eso significa que coseno de beta es 0, y eso significa que beta es 90. Entonces ya nos da una forma muy fácil de demostrar que si un triángulo cumple esto, o sea, si los lados de un triángulo cumplen esta relación, entonces el triángulo es rectángulo, ¿no? Ahora, ya avanzando con lo relevante, vamos a demostrar esto. Que no es muy complicado, de hecho se lo pueden llevar de ejercicio, pero lo vamos a ver. Y pues obviamente lo que vamos a hacer es usar el teorema de Pitágoras, porque pues, es lo fácil. Y aquí nos fijamos en el triángulo ABC y trazamos la altura desde A al lado BC y le llamamos D al pie de la perpendicular. Y decimos que BD mide X y DC mide A menos X, ¿no? Donde el lado opuesto a mide A minúscula, el lado opuesto a B mide B minúscula y el lado opuesto a C mide C minúscula, ¿no? Lo usual. Y pues aquí o sea, usamos teorema de Pitágoras en ambos triángulos rectángulos y tenemos que B cuadrada es A menos X al cuadrado más H cuadrada y C cuadrada es igual a X cuadrada más H cuadrada. Y sí, de la primera desarrollamos las ecuaciones, en particular esta primera, y nos da esto, que es a cuadrada menos, bueno, a cuadrada más x cuadrada menos 2ax más h cuadrada. Y, pues sí, esto es c cuadrada, justamente, si se dan cuenta, x cuadrada más h cuadrada. Así que lo sustituimos y nos da justamente esto, ¿no? A cuadrada más c cuadrada menos 2ax. Y ya esto se parece mucho a lo que queremos, ¿no? De que queremos menos 2ac coseno de beta. Entonces, con ver que x es c coseno de beta, acabamos. Pero justamente x es c coseno de beta, ¿no? Porque en ese triángulo rectángulo, el coseno de beta es x entre c. Y pues ya, x es igual a c coseno de beta, sustituimos y nos da la ley de cosenos, pues que es b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2ac coseno de beta. Ay, pues como les platiqué, una aplicación directa de la ley de cosenos es el inverso del teorema de Pitágoras, justamente. Y ahora, bueno, esta se ve muy chida porque es una generalización del teorema de Pitágoras que a todos nos gusta usar mucho, pero pues como la que realmente es muy chida para más, o sea, esta tiene más aplicaciones, es la ley de senos, que esta nos relaciona la longitud de los lados del triángulo con sus ángulos opuestos, y que esto es algo que se le olvida a mucha gente muy seguido, también nos lo relaciona con la longitud del circunradio. Que pues la ley de senos nos dice que la longitud o sea, para cualquier lado del triángulo, la longitud del lado entre el seno
ángulo opuesto es igual a 2 veces el circunradio. Eso es lo que realmente es la ley de senos. No nos dice, no, lo que es la ley de senos no es solamente A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de B. No, es para cualquier lado, o sea, para cualquier, para cualquier, en un triángulo, la longitud de cualquier lado entre su ángulo opuesto es 2 veces el circunradio. Eso es lo que realmente es la ley de senos. No es, o sea, como digo, no es que esas razones son iguales para cada lado y ángulo opuesto. Y esto se demuestra bien fácil, ¿no? O sea, nomás agarramos el círculo, bueno, la circunferencia circunscrita del triángulo, trazamos, digamos, si yo quiero hacer esto para el lado A, para el lado BC, y el ángulo A mayúscula, pues trazo el diametralmente opuesto a cualquiera de los dos vértices, en este caso agarro el C, que realmente no hace ninguna diferencia si agarro el diametralmente opuesto a C o a B. Y pues aquí me va a quedar este diámetro, CJ. Y si se dan cuenta, pues el JOC es un ángulo de 180 grados por ser diámetro, y el JBC es un ángulo inscrito en ese ángulo central. Y por lo tanto mide la mitad, que es que este ángulo JBC es de 90 grados. Así es. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero por favor si lo pueden mutear. Gracias. Entonces sí, tenemos este triángulo de 90 grados. Aparte, el BJC abre el arco BC, que pues es el mismo arco que abre el ángulo A. Entonces BJC es igual a BAC. Entonces este ángulo, el BJC, mide A. Entonces de aquí que por definición, seno de BJC es CJ entre A. No, perdón, al revés. A entre CJ, y pues CJ es 2 veces el circunradio. Y ahí tenemos que A entre CJ es seno de BJC, pero BJC es BAC, que es A. Entonces, ya esto es lo que queríamos, ¿no? O sea, seno de A es igual a A entre 2R, que es exactamente lo mismo que A entre seno de A igual a 2R. Y se hace análogo el procedimiento para los otros dos pares de... Sí. Aquí se forma un cuadrilátero cíclico, pues eso es lo que pasa. Entonces, sí, se hace análogamente este procedimiento para los otros dos pares de lados y ángulos opuestos, y nos queda esta igualdad al final de todo, ¿no? Y pues está muy bonito. ¿Y eso para qué nos sirve? Primero que nada, ustedes ya deberían de haber visto, creo, el teorema de la bisectriz. Se usa para demostrar que las bisectrices concurren con Sheva. Y pues se puede demostrar muy fácil con ley de senos. ¿Y cómo se hace esto? Pues nos fijamos en el triángulo ABC, ¿no? Con longitudes de lados A, B y C. Y la bisectriz, sea L la bisectriz, donde L es el pie de la bisectriz, o bueno, la intersección de la bisectriz del ángulo A con el lado BC. Y nos fijamos en los triángulos ABL y ACL, ¿no? Donde sabemos que BAL es igual a LAB por ser AL bisectriz. Y con ley de senos tenemos que C entre seno de BLA es igual a BL entre seno de alfa, le llamamos a este, ¿no? El seno de BAL. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y por ley de senos acá, tenemos que B entre seno de ALC es igual a LC entre seno de alfa, ¿no? O sea, el LA es AC, que es alfa, otra vez, porque son iguales. Perdón. Sí, puedo ir más lento. No pregunté ahorita, creo que se me pasó. ¿Quedó alguna duda sobre la demostración de la ley de senos? Ahí sí se me pasó. No sé si quieras que regrese a ver algo en particular de eso.
¿O solo voy más lento a partir de ahora? Ah, perdón, fue periodo. Perdón. Sí, todo bien. Pero si quedó alguna duda de todo esto, se me pasó preguntarles. Entonces, sí, si queda alguna duda, no pasa nada. Si quieren, me la pueden mandar en privado y les contesto con un mensaje de texto en privado. Ahora sí me fijo en el tag. Ah, pero sí. Aquí es básicamente... Sí, como es el mismo ángulo, entonces tienen el mismo seno. Exactamente. Y otra cosa es que no sé si se acuerdan, que lo vimos acá arriba, si me coopera conmigo el PDF, es esto. Seno de alfa es seno de 180 menos alfa, lo que significa, en otros términos, que ángulos suplementarios tienen el mismo seno. O sea, el seno de ángulos suplementarios es igual. Esto es muy útil, o sea, esto es muy útil. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué nos sirve? Porque cuando hacemos ley de senos aquí, lo hacemos en estos dos, o sea, nos fijamos en el ángulo BAL y LAC, que son iguales, y en el ángulo BLA y CLA, que son suplementarios. Entonces, este seno es igual a este seno, y este seno es igual a este seno. O sea, estos dos por ser ángulos iguales, y estos dos por ser ángulos suplementarios. Entonces, cuando hago ley de senos aquí y aquí, o sea, en ambos triángulos, o sea, me va a quedar que seno de este entre, bueno, BL entre seno de este es igual a C entre seno de este, y B entre seno de este es igual a LC entre seno de este, pues ahí este seno es igual a este seno y este seno es igual a este seno. Entonces, yo estoy diciendo que uh, o sea, BL entre C es igual a LC entre B, ¿no? Porque básicamente paso este multiplicando y B dividiendo y C dividiendo. Ya queda BL entre C es igual a LC entre B, y ya nomás pasas dividiendo BL, o sea, se pasa dividiendo LC y se pasa multiplicando C, y ya nos queda esto, que es justo la ley de la bisectriz, ¿no? O bueno, teorema de la bisectriz. Así que es este entre este es igual a este cacho entre este cacho. Que la verdad, si me preguntan cuál es la demostración que se hace sin ley de senos, yo no me la sé. Yo nomás me sé esta demostración porque pues esta es como la demostración más elegante, por así decirlo. Esta es la que viene a la cabeza o más directa. Y pues sí. Esta es la demostración que a la larga se aprenden para teorema de la bisectriz, porque es la que está más fácil de que se te ocurra. Esta es la que es fácil que se te ocurra, porque pues hay ángulos iguales o sea, hay muchos ángulos que tienen el mismo seno en esta configuración, entonces dices, pues nomás ley de senos. Y de hecho, el usar ley de senos nos lleva a algo que se llama teorema de la bisectriz generalizado, que voy a dibujar poquito. Imagínense que no tienen o sea, que esto no es bisectriz. Imagínense que esto no es bisectriz. Y aquí tienen un ángulo, no sé por qué estoy dibujando en blanco. ¿Puedo cambiar el color? Sí. Okay. Aquí tienen un ángulo alfa y un ángulo beta. No es bisectriz a él, es cualquier cheviana. Pero pues conocen estos dos ángulos. Aquí pueden hacer algo que se llama teorema de la bisectriz generalizado, usando es exactamente esta misma idea. O sea, exactamente esto mismo. Se hace esto porque, aunque estos dos ángulos ya no son iguales, ¿sí? Estos dos ya no son iguales, pero estos dos siguen teniendo el mismo seno. O sea, como estos dos siguen teniendo el mismo seno, sigo teniendo algo muy trabajable aquí. Entonces, aquí en vez de que me queden todos los senos iguales y bonitos, me va a quedar este igual a este, ¿no? Entonces, en vez de igualar BL entre C a
LC entre B, va a quedar, a este creo que le puse alfa arriba, se le puse alfa y a este le puse beta. Sí, va a quedar que el LC, bueno, BL entre C seno de alfa es igual a LC entre B seno de beta, ¿no? Y pues esto está chido porque nos permite como relacionar este y este con estos dos lados y la longitud de estos ángulos. O sea, nos permite relacionar chevianas con los ángulos que forman con los lados. O sea, con los lados entre los que está la cheviana. De hecho, ni siquiera tiene que estar entre los lados la cheviana puede estar para afuera. Y es como que también existe algo que me imagino que lo vieron, o no sé si lo vieron, que también existe teorema de la bisectriz externa, y de la misma manera se generaliza el teorema de la bisectriz generalizado. Pues. Bueno, y aquí lo que va a quedar es BL entre LC igual a C seno de alfa. Excelente esto aquí escribiendo. Entre B seno de beta. Que si se dan cuenta, voy a borrar todas las otras que no son la final. Aquí básicamente estoy diciendo este ángulo por el seno de, o sea, este lado por el seno de este ángulo entre este lado por el seno de este ángulo es igual a esto entre esto. Eso es lo que es el teorema de la bisectriz generalizado. Y pues se llama teorema de la bisectriz generalizado justamente porque cuando alfa y beta son iguales, es el teorema de la bisectriz. Ajá, exactamente, Pedro. Y pues este sirve mucho, a final de cuentas. Y este sirve muy bonito por una cosa que se llama, porque esto nos lleva a el teorema de Cheva trigonométrico. Sí, o sea, si se dan cuenta, esto se parece mucho a cosas que verían en un teorema de Cheva, ¿no? Como en general, en teorema de Cheva tendría, pero en teorema de Cheva tendrían otras dos chevianas, ¿no? Sí, o sea, porque aquí estoy hablando de una cheviana cualquiera, no estoy hablando de una mediana, de una bisectriz, de una altura, no, o sea, esto es una cheviana cualquiera. Entonces, si yo agarro chevianas que concurren, me va a dar que estas tres razones, o sea, voy a tener tres razones así, iguales a estos senos, o sea, igual a lado entre lado por seno entre seno. Y si yo mezclo, o sea, si yo multiplico estas tres razones, por un lado me va a quedar el teorema de Cheva igual a 1, y por el otro, si se dan cuenta, voy a tener como C entre B, C entre B, B entre A entre C, y se van a cancelar las medidas de los lados, y solo van a quedar los senos de los ángulos. Y pues va a quedar nomás que las chevianas concurren sí y solo sí, el seno de este ángulo entre seno de este ángulo por seno de este ángulo entre seno de este ángulo por seno de este ángulo entre seno de este ángulo es 1. Así que yo creo que eso se los... Igual y no les debía haber narrado toda la demostración porque ese es un buen ejercicio que pueden hacer ustedes y se los voy a agregar en la tarea porque sí. Entonces, sí, porque tampoco lo expliqué demasiado bien y mejor hacen el ejercicio ustedes. Les voy a escribir mejor el enunciado para la tarea para que quede más claro de qué estoy hablando. Y pues, sí. Continuamos. Esto es, bueno, regresando un poquito, esto es básicamente lo más importante de trigonometría, en mi opinión al menos. Igual y para OMEP es más útil la ley de cosenos, pero avanzando más allá del OMEP, o sea, en particular para los de Ohm.
ley de senos es lo más importante con lo que se deben de quedar de trigonometría. Porque sirve, o sea, para todas las cosas de trigonometría casi casi sí es ley de senos. Ok, continuamos. Sigue esto que es teorema de Stewart, que básicamente es más cosas de relacionar chevianas y lados, o sea, y cómo una cheviana te segmenta los lados, pero esto es relacionándolo también con la longitud de la cheviana. Y lo que dice el teorema de Stewart es que si tenemos una cheviana que mide P y nos divide al lado A en dos segmentos, uno que mide M y uno que mide N, entonces A por P cuadrada más MN es igual a B cuadrada por M más C cuadrada por N. Esto está muy feo, es una expresión muy fea, es una expresión muy larga, y no tiene tantas aplicaciones, pero sí es un teorema que está interesante y está chido sabérselo porque pues relaciona todas las cosas, o sea, toda la información que hay en este diagrama la relaciona, pues. Y sí, sí llega a tener aplicaciones, aunque parezca que no. O sea, relacionar esto con estas dos longitudes, la longitud de todo el lado y estas dos longitudes. ¿Y cómo se demuestra? Pues en realidad es una demostración bastante sencilla, o sea, nomás es aplicar ley de cosenos. O sea, me fijo en este triángulo y en este triángulo, y pues en este triángulo, por ley de cosenos, b cuadrada es p cuadrada más n cuadrada menos 2pn coseno de teta, donde teta, o sea, le pongo teta al ángulo CXA. Entonces, si CXA es teta, AXB es 180 menos teta. Entonces, pues, aquí tengo esta ley de cosenos. En este otro triángulo, en el AXB, vuelvo a aplicar ley de cosenos y me da que c cuadrada es p cuadrada más m cuadrada menos 2pm coseno de 180 menos teta. Y aquí lo importante es que coseno de 180 menos teta es menos coseno de teta, que de nuevo, no voy a irme hasta arriba otra vez, pero sí, o sea, así como seno de teta es igual a 180 menos teta, es al revés para el coseno, ¿no? O sea, es coseno de teta igual a menos coseno de 180 menos teta. De nuevo, si batallan para aprenderse como la relación de coseno de 180 menos teta con coseno de teta, imagínense nomás el diagramita, que tienen los ejes coordenados, y si tienen el teta acá, el 180 menos teta es reflejarlo, y el menos teta es reflejarlo por el eje X, ¿no? Tener el teta acá. Este es menos teta, y este es 180 menos teta. Aquí con excelente calidad de dibujo que se entiende perfectamente. Entonces sí. Y pues aquí en el diagrama pueden darse cuenta que pues el seno se voltea porque el seno es como la vertical y se refleja aquí. Y acá el coseno se voltea porque pues es la horizontal que se voltea. Bueno, continuamos. Multiplicamos esta por m y esta por n, ¿no? Porque queremos esta expresión. Entonces, aquí si multiplico todo por m, me va a quedar mp cuadrada más mn cuadrada menos 2pmn coseno de teta. Y en esta np cuadrada más m cuadrada n menos 2pm coseno de 180 menos teta. Y aquí lo relevante es que cuando la sumo, si se dan cuenta, me va a quedar, pues, en una tengo p cuadrada multiplicada por m y en la otra p cuadrada multiplicada por n. Entonces, rápidamente queda p cuadrada por n más m. Y en una es n cuadrada multiplicada por m, que es lo mismo que mn multiplicada por n. Y en la otra m cuadrada multiplicada por n, o sea, m cuadrada n, que es lo mismo que mn multiplicada por m. Entonces, eso lo pongo como mn por m más n. Y aquí, en el tercer sumando, en ambas tengo 2pmn, ¿no? Porque es 2pn por m y 2pm por n. Pero en una es por coseno de teta y en la otra es por coseno de 180 menos teta. Entonces queda este, ¿no? El menos 2mnp. Ajá, exactamente.
por coseno de 180 menos θ más coseno de θ, pero como este es el negativo de este, del coseno de θ, va a sumar 0. Entonces, todo este sumando se muere. Sí, bye. Y m más n, si nos regresamos acá, es justamente la medida del lado opuesto a A. Entonces, m más n es A minúscula. Y esto es p cuadrada por A más mn por A. Entonces factorizamos el A y nos queda justo que es p cuadrada más mn por A, que es justo lo que queríamos demostrar. Y eso concluye lo que es trigonometría, o lo que se va a ver hoy de trigonometría. No sé si queda alguna duda del tema en general. O sea, si en algún punto del tema quedó alguna duda, antes de proseguir a desigualdades, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo. No me acuerdo si la sesión era hasta las 7:30 o hasta las 7. Déjenme revisar en lo que se les ocurren preguntas si las tienen. Y si no las tienen, pues damos tiempo. Ok, sí es hasta 7:30. Todo bien, todo bien. La última parte de bisectriz o bisectriz generalizada. Porque igual les dejaría bisectriz. Se multiplica por m y n porque pues es lo que quieres, ¿no? O sea, queremos demostrar que esta igualdad, ¿no? Y yo tengo algo que es b cuadrada. Entonces, para que me quede el b cuadrada m de esto, para que me dé el b cuadrada m, multiplico todo esto por m, ¿no? O sea, b cuadrada por m es igual a esto por m. Y lo mismo en el c cuadrada n, ¿no? O sea, tengo c cuadrada igual a esto, entonces c cuadrada n es este por n. Ok. Y pues así quedan, o sea, me va a quedar b cuadrada m y c cuadrada n, y las sumas para que quede esto, y ya aquí nos fijamos en esta suma que efectivamente nos queda justo lo que queríamos. En teorema de la bisectriz, ok, todo bien. Vamos a verlo. O sea, sí captas, Maffer, cómo llegamos a esta parte, ¿no? O sea, que aquí este ángulo es alfa, este es alfa, le voy a poner teta, y este es 180 menos teta, ¿no? Eso no es 180 menos teta. Entonces, aquí el chiste es que o sea, este seno y este seno son iguales porque es alfa y alfa. Y luego este seno y este seno también son iguales porque al ser senos de ángulos complementarios son el mismo seno, por lo que vimos anteriormente. Entonces, aquí yo paso el c dividiendo, o sea, o no tienes que pasar el c dividiendo, o sea, solo agarras esta expresión y la divides entre esta, ¿no? O sea, esto entre esto. Entonces, te va a quedar BL entre seno de alfa. O solo voy a poner el nombre del ángulo y asumo que entienden que es el seno. O sea, LC entre seno de alfa, para no batallar con el seno porque es más difícil escribir, es igual a C entre seno de teta entre B entre seno de 180 menos teta, ¿no? Y pues seno de alfa entre seno de alfa se cancela y seno de teta entre seno de 180 menos teta se cancela, porque son iguales. Por ser ángulos suplementarios tienen el mismo seno. Y pues ya, esto es BL entre LC igual a C entre B, que es esto. Justo lo que queríamos, teorema de la bisectriz. Ok. Y de nuevo no me fijé en que los mensajes eran privados. Excelente. Se pasa demasiado. Ok. ¿Queda alguna otra duda? Ok. Ok. Ya lo que sigue, aquí no nos vamos a entretener mucho, aquí casi no hay nada que ver, nomás es para para que vean o se acuerden de lo que hemos estado hablando en los últimos temas, porque aquí se ven incluso cosas de la clase pasada que tuvimos antes del examen. Que les comenté que aquí en el libro, o sea, yo pensé que era antes, no después. En el libro les mencionan fórmulas para el área de un triángulo,
como fórmulas alternativas a la clásica de base por altura entre dos. Y pues, no sé si se acuerdan, pero en la clase anterior vimos la fundamentación para estas tres y les comenté, ¿no? Que habíamos visto que la altura correspondiente al A era justamente BC entre 2R, entonces pues A por la altura correspondiente a A entre 2 es ABC entre 4R. Y ya el semiperímetro por el radio pues es el área también, y el inradio es justamente la raíz de S menos A por S menos B por S menos C entre S, que al multiplicarlo por S nos queda la fórmula de... Y la única que no habíamos visto, la única que no, con la que no habíamos topado, era esta que viene aquí al inicio. Y esta pues no la vimos antes porque es justo trigonometría, ¿no? Cosa que no se había visto desde entonces. Y esta está muy bonita. Esta tiene aplicaciones, aunque parezca que no, aunque se vea muy rara. Esta nos dice que el área del triángulo es el producto de las longitudes de dos lados por el seno del ángulo entre ellos, entre dos. ¿Y esto por qué funciona? Pues por ley de senos. Sí, o sea, les he dicho que la ley de senos es muy útil, es porque es útil. Aquí trazamos la altura correspondiente al lado A, HA, y nos fijamos en este triangulito. ¿Sí? Y este ángulo, bueno, en realidad es el beta, ¿no? Porque es el ángulo correspondiente al ángulo B. Su seno es HA entre C. Entonces, HA es igual a C por el seno de beta. Entonces, directamente, el área del triángulo es A por HA entre 2, pero HA es C por el seno de beta. Entonces, el área de A es A por C por el seno de beta entre 2, que es esto. Así es muy directo. Es una sustitución. Y esto también funciona en triángulos, es lo que ilustra esta. Si se dan cuenta, esto también funciona en triángulos obtusángulos, porque cuando yo trazo esta, pues en realidad el seno de beta es este, ¿no? Este va a ser beta. Y aquí el que va a usarse es el 180 menos beta. Pero pues, a final de cuentas no importa que use el 180 menos beta, porque el seno de 180 menos beta es exactamente el seno de beta. Entonces aquí sigue cumpliéndose que HA es C por el seno de beta. No pasa nada, o sea, sigue siendo exactamente el mismo procedimiento y queda igual. Y lo que sigue aquí es básicamente decirles, ¿se acuerdan de lo que vimos en el capítulo anterior? Resulta que sirve para esto, que es lo que ya les había mencionado. Sí, esto de, este es el inradio, lo multiplico por S y resulta que es justo el S por el inradio que nos da la fórmula de R. Ya estas son las como 4 fórmulas no clásicas de calcular el triángulo que terminan teniendo aplicaciones en ocasiones aleatorias. Que estas no son muy difíciles de aprenderse, o sea, esta es la única que no tiene como mucho sentido de aprenderse. A veces entre 4 veces el circunradio. Esta es la única que les puedo decir que siempre se me olvida, pero las otras 3 son no difíciles de recordar, al menos. No es que sean difíciles de memorizar. No se las tienen que aprender de memoria. En particular, esta, la primera, es muy fácil de recomendar y de recordar. La tercera también es muy fácil de recordar. La 2 y la 4 son las que pueden llegar a ser difíciles de memorizar. O sea, en particular la 4. Pero por alguna razón la 4 es como está bonita, no sé, está bonita de ver, no de usar. De usar es muy, muy fea, ¿no? Porque es como, son muchas cuentitas que meter en tu mente si estás haciendo cuentas en la mente o en tu calculadora, si estás haciendo cuentas en calculadora, que no se permite de todos modos en Olimpiadas, así que no. En fin. O sea, no es explícitamente necesario que las memoricen, pero sí no es mala idea hacerlo. De nuevo, las que terminan siendo útiles suele ser esta. Y esta no, o sea, esta yo nunca la he usado, por ejemplo, pero pues no es que no la vayan a usar ustedes, esta podría llegar a ser útil, pero sí. En fin, procedemos bueno, primero que nada, no sé si quedó alguna duda de nuevo.
en esta sección de áreas, ¿queda alguna duda? ¿O quieren volver a ver de dónde viene alguna de estas tres? Porque estas casi no mencioné de dónde vienen, ¿no? O sea, porque di por hecho que estuvieron en la clase anterior de geometría y se acuerdan de lo que vimos. Entonces sí. Entonces sí, alguien tenga alguna duda de dónde viene alguna de estas. Porque nomás vimos la primera. Ok. Proseguimos. Desigualdades geométricas. Este está interesante. O sea, este supongo que es un tema de interés más que nada para los de OMEP, pero de todos modos para los de OM sigue siendo bien interesante porque se llegan a ver esto a... sí, eso también se llega a utilizar a veces en OM, o cosas similares a... ¿Cómo se dice? Ajá, cosas similares en desigualdades. Pues, o sea, en temas de OM se llegan a ver desigualdades similares a esto y pues sí. Bueno, la primera. Nos fijamos en que si A, B y C son los lados de un triángulo, y pues este es el área del triángulo, que es la notación usual, entonces 4 raíz de 3 por el área del triángulo es menor o igual a la suma de los cuadrados de los lados. Okay. Primero que nada, en lo que nos vamos a fijar es que si en un triángulo equilátero se cumple la igualdad, ¿no? Porque en el triángulo equilátero la altura es raíz de 3 sobre 2 el lado, o sea, si el lado del triángulo equilátero es A, la altura es raíz de 3 sobre 2A y el área es raíz de 3 sobre 2A cuadrada entre 2, que es raíz de 3 sobre 4A cuadrada, que pues al multiplicar raíz de 3 sobre 4 por 4 raíz de 3 da 3A cuadrada, o sea, el lado izquierdo de la desigualdad nos va a quedar 3a cuadrada y el lado derecho va a quedar a cuadrada más a cuadrada más a cuadrada. Entonces se sigue directamente que se cumple la igualdad en un triángulo equilátero. Ahora, vamos a fijarnos como comparando esto con un triángulo que no sea equilátero. Entonces, la forma en la que nos vamos a fijar en el lado A y en como la diferencia entre la altura correspondiente a con la altura que tendría el triángulo si fuera equilátero, ¿no? O sea, a la altura HA, aquí nomás se ponen como H, vamos a decir que es raíz de 3 sobre 2A más Y, donde Y es nada más una diferencia, ¿no? O sea, Y es el defecto, por así decirlo. Y no necesariamente es positivo o negativo, ¿no? O sea, Y es un real, simplemente lo único que debe cumplir Y es que H sea mayor que 0, ¿no? O sea, que raíz de 3 sobre 2A más Y sea mayor que 0. Las hojas que estamos viendo ahorita, o sea, es el PDF del libro de geometría de la OM. Si no tienen el PDF, lo puedo enviar por el grupo, no hay problema. O sea, los temas que estamos viendo son, me parece, como entre la página 90 y 100, básicamente, lo que se está viendo ahorita. Ok. Entonces, o sea, decimos que esta es la longitud de H, ¿no? O por otra parte, una forma de decirlo es como definimos Y como H menos raíz de 3 sobre 2A, donde H es la longitud de la altura, y ya lo ponemos así. Lo que importa es que Y es un número real, básicamente, que mide el defecto de la altura con respecto a la altura que tendría si el triángulo fuera equilátero del lado A. Ahora, ponemos que, o sea, a BD le llamamos a sobre 2 menos X y a sobre 2 más X, ¿no? O sea, de nuevo ponemos como el defecto o el error en comparación a dónde estaría el pie de la altura si el triángulo fuera equilátero, ¿no? Porque si el triángulo fuera equilátero, X es 0 y BD es A entre 2, DC es A entre 2, ¿no? Y nos fijamos en esto, hacemos
O sea, con teorema de Pitágoras, c cuadrada es h cuadrada más d cuadrada y b cuadrada es h cuadrada más e cuadrada, ¿no? Entonces, nos fijamos en la diferencia entre esto y esto, ¿no? O sea, queremos demostrar esta desigualdad es equivalente a demostrar que la resta a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada menos 4 raíz de 3 por el área de ABC es mayor o igual que cero, ¿no? O sea, es ver que esa resta es mayor o igual que cero, que es lo que vamos a ver aquí. Ok, para empezar, a cuadrada es a cuadrada y b cuadrada por uh, o sea, b cuadrada por teorema de Pitágoras es h cuadrada más d cuadrada, donde d es a entre 2 más x, y de nuevo, c es, lo dije al revés, ese es c, h cuadrada más d cuadrada es c. Esto está raro. Todo bien, todo bien. Y sí, es que aquí lo voltean. Ponen el b cuadrada en correspondencia a este y el c cuadrada en correspondencia a este, pero en realidad este es el b cuadrada y este es el c cuadrada. ¿Qué? No, estoy mal. Sí, estoy mal yo. Sí está bien puesto aquí. Nada, nada, nada. Me equivoqué. Sí, este es el c cuadrada por teorema de Pitágoras, ¿no? Porque c cuadrada es h cuadrada más d cuadrada, donde d cuadrada es a entre 2 menos x al cuadrado. Y proseguimos. Y pues sí, el área de ABC es A por H entre 2. Desarrollamos esto, o sea, desarrollamos estos cuadrados y nos va a quedar nomás el A cuadrada entre 4 al cuadrado más el X cuadrada y el A cuadrada entre 4 más X cuadrada aquí, porque si se dan cuenta, el sumando del medio de este y este son inversos, ¿sí? O sea, porque el de aquí es ax y el de aquí es menos ax, así que se van a cancelar. Y nos va a quedar nada más el 3 medios de a cuadrada más 2h cuadrada más 2x cuadrada, menos esto. Ahora, recordemos que h es raíz de 3 sobre 2 a más y. Entonces lo sustituimos así y desarrollamos otra vez. Se hace toda la algebrita y nos queda esto. Nos queda esta cosa toda fea. Pero lo bueno de esta cosa toda fea es que se cancela este con este y nos queda nada más aquí, nos va a quedar aquí el 3 medios más 3 medios de a cuadrada es 3 a cuadrada, menos 3 a cuadrada nos va a quedar 0. Y al final de cuentas nada más nos queda esto de en medio, que es 2 por x cuadrada más y cuadrada. Y como x y y son solamente, o sea, son reales que existen, o sea, son números reales, mayores o iguales a cero, o sea, no mayores o iguales a cero, o sea, como son números reales, x cuadrada y y cuadrada son mayores o iguales que a cero. Ajá. O sea, no necesariamente positivos, o sea, el cuadrado de cero sí es cero, ¿no? También. Entonces, de aquí se sigue que como es suma de cuadrados es mayor o igual que cero, entonces 2 por x cuadrada más y cuadrada es mayor o igual que cero. Y de nuevo, la igualdad se cumple sí y solo si x y y son cero, que es lo que decía. Y pues x y y son cero, sí, solo si el triángulo es equilátero, ¿no? Porque si x y y son cero, entonces la altura, o sea, la altura coincide con la mediana, básicamente. Ujú. Y ya nos da, o sea, nos da que esta resta es mayor o igual que cero, eso es lo importante, y esa resta es igual que cero es equivalente a la desigualdad que queríamos. ¿Queda alguna duda? Esto está medio, o sea, casi todo esto no tiene mucho chiste, son cuentitas, o sea, aquí donde podría estar la duda es en cómo se llega a esta álgebra, pero pues nomás es expandir los binomios al cuadrado y aventarse la talacha, básicamente. Ok. Si no, no es una solución del todo elegante, pero pues es una solución directa, que es como suele ser a veces en desigualdades. Aunque a veces hay soluciones muy bonitas en desigualdades. Ahora, nos vamos a fijar en una desigualdad que no necesariamente se refiere a lados de triángulo.
solo a números positivos. O sea, si tenemos números positivos A, B y C, entonces A más B más C por 1 entre A más 1 entre B más 1 entre C es mayor o igual a 9. Que esta creo que hay muchas formas de demostrarla, de que hay varias formas de hacerla, pero la directa es esta. Que de hecho, si han estado trabajando desigualdades, este probablemente es uno de los primeros ejercicios que ven en desigualdades con media aritmética, media geométrica. Porque pues, si es nomás desarrollar esto, o sea, cuando multiplican estos dos, les va a quedar esto. ¿Sí? O sea, porque el A entre A se convierte en 1, el B entre B se convierte en 1 y el C entre C se convierte en 1, entonces les queda 3 más estas tres parejas. Y en estas tres parejas aplicamos media geométrica, media aritmética, y ya con eso directamente queda esto. Que creo que una forma no tan elegante de hacer esto también, creo, no recuerdo bien, o sea, no sé si lo estoy pensando bien, pero mi cerebro me dice que se puede hacer con reacomodo. No sé si ya vieron reacomodo en desigualdades, pero sí. Sí, sí, pues o sea, hacemos media geométrica, media aritmética en cada uno. Y o sea, este da que este es menor o igual a 2, que este es menor o igual a 2 y que este es menor o igual a 2, ¿no? O sea, con esto. No, perdón, mayor o igual a 2. Ajá. Cada uno es mayor o igual que 2, entonces la suma de esto es mayor o igual que 3 más 2 más 2 más 2, que es 6. O sea, que es 3 más 6, que es 9. Y bueno, ahora, otra desigualdad que se demuestra básicamente a partir de esto es la desigualdad de Nesbit, que para números positivos ABC, A entre B más C más B entre C más A más C entre A más B es mayor o igual a 3. Que pues esto lo desarrollamos así, que básicamente a esto le sumamos B más C, a esto le sumamos C más A y a esto le sumamos A más B, ¿no? Para que quede A más B más C, A más B más C en todos. Y pues se le resta 3, ¿no? Porque básicamente a cada una de estas tres fracciones le estamos restando 1, al sumar B más C entre B más C, C más A entre C más A y A más B entre A más B. Sumamos y restamos 1 3 veces para que nos quede esto. Pues aquí tenemos ya algo que se parece mucho a esto, que es A más B más C por 1 entre B más C más 1 entre C más A más 1 entre A más B. Y aquí se hace el truco clásico, que es multiplicar por un medio para poder separar los sumandos. O sea, que A más B más C es A más B más B más A más B más C más C más A entre 2, ¿no? Y ya aquí queda justo esta desigualdad, ¿no? Porque como A, B y C son positivos, entonces A más B, B más C y C más A, todos son positivos. Y tenemos esta expresión que la podemos usar, que es exactamente esto, ¿no? O sea, tenemos tres números positivos en esa configuración, solo que en vez de ser A, B y C es A más B, B más C y C más A. Y ya, esta cosa de aquí va a ser mayor o igual a 9. Se pone el un medio porque aquí tenemos A más B más C, ¿no? Y A más B más C es un medio de A más B más B más C más C más A, ¿no? Porque al final de cuentas aquí tienes cada uno dos veces, pero originalmente solo los tenías una vez. Entonces, básicamente multiplicas por 2 y divides entre 2, ¿no? O sea, multiplicas por 1. Es un truco clásico de desigualdades o de álgebra, básicamente. Ah, entonces sí, tenemos esa configuración. Esto va a ser mayor o igual que 9 por la desigualdad que vimos ahorita. Entonces, mayor o igual a un medio por 9, que es 9 medios, menos 3. Y pues 9 medios menos 3 es 9 medios menos 6 medios, que es 9 menos 6 medios, que es 3 medios. Y eso es justo lo que queríamos. ¿Queda alguna duda de estas primeras desigualdades? Porque ya las vamos a empezar o sea, ya no vamos a dejar de fijarnos en reales y vamos a empezar a aplicar lo que vimos aquí para triángulos y cosas geométricas, como ya vamos a ver desigualdades geométricas de verdad. Que no vamos a ver desigualdades muy relevantes o muy fuertes, pero sí unas cuantas que están bonitas.
Ok. Muy bien, muy bien. Pues esta primera, aquí se va a ver algo que se va a parecer mucho a que si esto fuera, a que si fuera un, ¿cómo se llama? Un gravicentro, ¿no? Nos vamos a fijar en las alturas y el ortocentro. Que si se dan cuenta, si los, o sea, si estos fueran puntos medios, si DF fueran puntos medios y H fuera el gravicentro, esos serían igualdades. Entonces, eso está chistoso porque básicamente tenemos desigualdades que nos dicen que se parece mucho el ortocentro a cómo se comporta el gravicentro. Que tiene sentido, ¿no? Porque al final de cuentas en un triángulo equilátero son el mismo punto. Pero sí, eso es algo muy curioso, ¿no? O sea, si esto fuera G, entonces HD entre HA, o sea, este entre este sería un medio, ¿no? Por la razón 2 a 1. Entonces sería un medio más un medio más un medio. Y aquí pues o sea, toda la mediana entre el GD, por así decirlo, es 3. O sea, es 3, ajá, queda 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, que es 9, ¿no? O sea, si fuera el gravicentro. Entonces está chistoso que esto se parezca tanto. Y es algo muy interesante. Que vamos a ver cómo se saca esto. Que aquí vamos a hacer algo que pues, es muy útil cuando vemos razones entre segmentos o razones entre áreas. A veces sirve mucho fijarnos en la otra parte, ¿no? O sea, pasar razón entre segmento a razón entre área o razón entre área a razón entre segmento, ¿no? Que pues aquí, en vez de fijarnos en el AD entre HD, nos vamos a fijar entre un triángulo que tiene altura entre el ABC que tiene altura AD y el BHC que tiene altura HD, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me fijo en estos tres triángulos que tienen por base los lados del triángulo y por altura como el segmento corto que va del ortocentro al pie perpendicular, ¿no? En el AHB, BHC y CHA, ¿no? Que tienen por altura el HF, HD y HE respectivamente. Entonces sí, le llamo S al área del ABC, S1 al área del HBC, S2 al área del HCA, S3 al área del HAB. Entonces se sigue rápidamente que el HD entre AD es S1 entre S, porque tienen la misma base y esa es la razón entre las alturas. O sea, si me fijo en el ABC con la base BC, entonces tiene altura AD, y pues el BHD tiene base BC y altura HD, entonces la razón entre sus áreas es HD entre AD. ¿Sí? Y análogamente, H entre B es S2 entre S, HF entre CF es S3 entre S. ¿Y esto por qué está chido? Porque S1 más S2 más S3 es 1. Sí, porque estoy sumando, digo, es S. O sea, HB, BHC y CHA, al final de cuentas, forman el ABC. Entonces la suma de esos tres es S. Y por lo tanto, la suma de estas tres razones va a ser S1 más S2 más S3 entre S, que es S entre S. O alternativamente, pues esto, ¿no? Que es 1. Y usando la desigualdad que vimos, o sea, la de A más B más C por 1 entre A más 1 entre B más 1 entre C, lo aplicamos en esta expresión. O sea, porque si se dan cuenta, no nos hemos estado fijando en esta, nos hemos estado fijando en la suma de los inversos de esto. O sea, si esto es A, B y C, lo que hicimos ahorita fue sumar 1 entre A, 1 entre B y 1 entre C. ¿Sí? Ujú. Sí, o sea, estamos sumando los inversos de las fracciones y cuando multiplicamos esto, pues, o sea, por la desigualdad que vimos ahorita, esto es mayor o igual que 9. Pero sabemos que esta es 1. Entonces, directamente, o sea, cambiando esto por 1, que es lo que calculamos, nos va a dar que AD entre HD más B entre HE más C entre HF por 1 es mayor o igual que 9, que es exactamente esto, lo que queríamos. Y pues sí, ¿no? Aquí lo que nos dicen es que la igualdad sea sí, solo sí,
estos tres son iguales y son un tercio. Que es que sí, solo si las alturas se parten en razón 2 a 1. O sea, si el ortocentro separa las alturas en dos segmentos en razón 2 a 1, básicamente. Y pues ahora nos fijamos en lo mismo. Nos fijamos en los otros, en estos, ¿no? Y vamos a ver primero que pues HD, no, perdón, acá. HD entre HA es HD entre AD menos HD, y pues esta razón es justamente esto, ¿no? Sí, porque es el HD entre HA, es esto, ¿no? Es HD entre AD menos AH. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ya me confundí. Al revés. HA. Sí. HA es AD entre menos HD, que es lo mismo que agarrar estas mismas razones, básicamente. Somos las mismas razones, pero aquí lo estamos viendo volteado, ¿no? O sea, como tal, es más fácil verlo si lo tenemos volteado, ¿no? Que como AD entre HD es S entre S1 y HD entre HD es S1 entre S1, básicamente es restar esas dos fracciones y voltearlas, básicamente. Y aquí va a quedar esto, porque el S menos S1, como S1 más S2 más S3 es S, aquí queda que S menos S1 es S2 más S3. No sé si hay alguna confusión en estas igualdades. Podría haberla. Podemos explicarlo más profundo si alguien tiene alguna duda. Uf. Todo bien. Ok. Ok. Entonces, lo mismo, HF entre HC es igual a S1 más S2 entre S3. Y sí, o sea, análogamente se sacan estas dos razones. Y por la desigualdad de Nesbit, o sea, está aquí, tenemos exactamente, o sea, tenemos exactamente la desigualdad de Nesbit, ¿no? Pero en vez de A, S1, B es S2 y C es S3. Ya. Por desigualdad de Nesbit nos va a dar que esto es mayor o igual a 3 medios, que es esto. Y así se dan cuenta, o sea, lo chido aquí es que la forma en la que se da la igualdad casi casi nos dice, no les sé garantizar, les fallo con eso porque se me olvidó ver si sí es exactamente, pero lo que nos dice esto es que creo que esto se cumple sí solo si es equilátero, o sea, como se cumple sí solo si coinciden las alturas con el gravicentro. Ajá, exactamente. Sí, o sea, me suena que la igualdad es si coinciden el ortocentro y el gravicentro. Les fallo completamente con el dato para garantizárselo. Lo podría demostrar de que después de la clase, si tienen la curiosidad, puedo dedicar tiempo a demostrarlo después de la clase sin problemas. Y se los mando como dato curioso en la tarea, como una notita. Y pues sí. Está muy bonito esto, que coincida tanto, o sea, perezca tanto pues al gravicentro. Y bueno, aquí lo que viene, esa parte es algo que se va a llamar la desigualdad de Euler, que es lo que viene en este, básicamente, que es que el circunradio es mayor o igual a 2 veces el inradio. Desafortunadamente no podemos ver esto como con completa formalidad, porque esto viene de la fórmula de Euler, que es algo que creo que no han visto, o sea, se ve hasta el capítulo 3, que es lo que viene después de esto, básicamente. Entonces, esto no lo han visto y no van a tener, hasta la próxima clase realmente vamos a venir a ver de dónde sale esto, y no sé si la van a ver conmigo o con Eduardo, de hecho, probablemente lo vean con Eduardo, pero sí, hasta la próxima clase de geometría no van a ver de dónde sale esto. Que pues esto es que la distancia, o sea, el cuadrado de la distancia entre el circuncentro y el incentro es igual a el circunradio por el circunradio menos 2 veces el inradio. Y pues aquí se sigue directamente que pues R menos 2R es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque pues
OI cuadrada por ser un cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces, R por R menos 2R minúscula es mayor o igual que cero, y como R es mayor que cero, entonces necesariamente también R menos 2R es mayor o igual que cero. Y la igualdad se cumple solamente cuando, sí, esto, cuando O es igual a I, que es cuando OI cuadrada es igual a cero. Pues sí. Y esto está muy bonito. O sea, eso es más que nada un dato curioso, pero sirve para demostrar esto. Sirve para una forma de demostrar esto. Que los lados de un triángulo cumplen que A más B menos C por B más C menos A por C más A menos B es menor o igual a ABC. Que si se dan cuenta, esto es más o menos, o sea, esto es más o menos S menos A, o sea, esto es 2 veces S menos C, o sea, donde S es el semiperímetro. Entonces, 2 veces S menos C, esto es 2 veces S menos A, y esto es 2S menos B. ¿Sí? Porque es A más B menos, A más B más C menos 2C, B más C, A más B más C menos 2A, C más A más B menos 2B. Eso. Entonces sí. Y lo que hacemos es que relacionamos que o sea, y forma de relacionar estas dos cosas, o sea, la mejor forma de relacionar estas dos cosas que tenemos es el área del triángulo, porque el área del triángulo es, aquí está, ABC entre 4R, y también es esto, ¿no? La fórmula de Herón. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Que este es 2 por S menos, o sea, tenemos aquí el 2 por S menos A, 2 por S menos B, y 2 por S menos C. Y pues al multiplicar los tres nos queda 2 al cubo, que es 8 por S menos A, por S menos B, por S menos C. Y pues de aquí tenemos que esta desigualdad es equivalente a esto, ¿no? Que es que 8S por S menos A por S menos B por S menos C es menor o igual a S por ABC. Pero S por ABC es igual a S por el área de ABC entre 4, digo, por 4R, ¿no? Porque A por B por C es justamente el área de ABC por 4R, ¿no? Entonces, esta es otra equivalencia a la desigualdad, pero el área de ABC también es equivalente a S por R. Entonces lo sustituimos otra vez y nos va a quedar 4R mayúscula por RS cuadrada. Y luego este lo podemos escribir, o sea, porque esta es la fórmula de Herón, ¿no? Pero pues esta es la fórmula de Herón al cuadrado en realidad, ¿no? Y pues el área del triángulo también es S por R, pero este es el área del triángulo al cuadrado, que es S cuadrada R cuadrada. Entonces, esta desigualdad termina siendo equivalente a esto. O sea, esta desigualdad es cierta si y solo si esta desigualdad es cierta. ¿Sí? Pero esta desigualdad, de nuevo, es equivalente, estamos haciendo muchas equivalencias, ¿no? De nuevo es equivalente a esto, 2R menor o igual a R mayúscula. Y pues esto es trivial, porque, bueno, no es trivial, obviamente, ¿no? Pero eso ya lo sabemos de acá. Porque nomás dividimos entre 4S cuadrada, o sea, se nos va S cuadrada con S cuadrada, se nos va una R con esta R minúscula, y este 4 se lleva a 4 acá y queda nada más 2 aquí, y aquí nos va a quedar nada más 2R y acá nada más R mayúscula. Otra forma de hacer esto es cambiar los lados, como fijarnos en el incírculo, ¿no? La forma en la que los puntos de tangencia del incírculo dividen al triángulo. Que si se acuerdan de la clase pasada, lo divide así, con estos dos segmentos que son iguales, estos dos que son iguales y estos dos que son iguales. Y escribimos el A como Y más Z, B es Z más X y C es X más Y. Y resulta que el X es S menos A, el Y es S menos B y el Z es S menos C. Y pues tenemos esto, que es lo que habíamos visto ahorita, ¿no? Que el A más B menos C por B más C menos A
por C más A menos B es 8 por S menos A por S menos B por S menos C, que es 8XYZ. Y además, el ABC es X más Y más Z y Z más X. Y esto es equivalente a que, pues, 8XYZ, X más Y, 8XYZ es menor o igual a X más Y por Y más Z por Z más X. Y si han hecho todos los ejercicios de desigualdades del libro de desigualdades de la OMS, esto es un ejercicio de media geométrica, media aritmética, de que estoy segurísimo de que esto viene como ejercicio en el libro de desigualdades de la OMS. Exactamente así. Y pues esto sale por, como decía, media geométrica, media aritmética. Y aquí en realidad ponemos el 2 acá, ¿no? 2 raíz de XY es menor o igual a X más Y, 2 raíz de YZ es menor o igual a Y más Z, 2 raíz de ZX es menor o igual a Z más X, porque pues todos estos son números positivos por ser parte del lado del triángulo. Y ya, nos queda, multiplicando estas tres desigualdades, nos queda exactamente esto. Sí, porque pues queda raíz de X por raíz de X, raíz de Y por raíz de Y, raíz de Z por raíz de Z, y 2 por 2 por 2, que es 8XYZ, y pues X más Y por Y más Z por Z más X. ¿Quedó alguna duda en alguna de estas dos demostraciones? O sea, porque al final de cuentas son dos demostraciones de lo mismo. La mejor de estas dos, supongo que es esta, en la que usamos esta que le llaman la transformación de Rabi, porque a final de cuentas para esta demostración estamos usando algo que realmente no hemos demostrado. No hemos demostrado la fórmula de Euler de triángulos para usar la desigualdad de Euler realmente. Entonces al usar esa desigualdad como que estamos haciendo trampa. De hecho, o sea, si no hacemos trampa, si lo demostramos así, o sea, demostrándolo por este lado, que no, aquí no estamos haciendo trampa en absoluto, estamos haciendo cosas que ya sabemos, que ya demostramos, podemos llegar a esta desigualdad justamente si se dan cuenta. O sea, porque por un lado, llegamos por un lado a esto, y luego usando el hecho de que esta desigualdad es cierta porque ya la demostramos, vemos que esta desigualdad es equivalente a esto, y como es equivalente a esto y la desigualdad es cierta, esto también va a ser cierto. Entonces, realmente sí podemos demostrar esto sin la fórmula de Euler. Nomás aquí el libro le gustó hacer trampa. ¿Hay alguna duda de esto antes de pasar al, creo que ya es lo último, no sé cómo estamos de tiempo? Ya nos pasamos de tiempo. Excelente. Bueno, esta es rápida. Así que vemos esto, vemos si hay dudas y cerramos la sesión, porque ya nos estamos pasando de tiempo. Si no, no queremos cansarnos. Esta nos dice que coseno de A más coseno de B más coseno de C, o sea, los cosenos de los tres lados de un triángulo es, la suma de los cosenos de los tres ángulos de un triángulo es menor o igual a 3 medios, y lo único que hacemos es usar ley de senos. Esta es como la expresión alternativa de la ley de senos. Okay, me voy a regresar un poquito a la ley de senos, ley de cosenos. Qué complicado. La ley de cosenos está aquí. Si se dan cuenta, aquí realmente podemos medio fácil despejar el coseno. Y nos va a quedar a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada entre 2ac. Sí, o sea, paso este sumando para acá, paso este restando para acá y luego divido entre 2ac y me queda el coseno de beta. Que básicamente es los dos cuadrados, o sea, la suma de los dos cuadrados de los lados que forman el ángulo menos el cuadrado del lado opuesto al ángulo entre dos veces el producto de los lados que forman el ángulo, es el coseno del ángulo. Esa es la ley de cosenos. Entonces usamos eso. ¿Dónde quedó? Aquí. Usamos eso y pues el coseno de A, al A lo forman B y C, entonces el coseno de A es B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2BC, el coseno de B es C cuadrada más A cuadrada menos B cuadrada entre 2CA, y el coseno de C es A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada entre 2AB. Y hasta aquí estamos bien. Y luego sumamos estas tres desigualdades multiplicando esta por A, esta por B y esta por C para tener el mismo denominador.
Entonces ya nos queda esto, donde nos queda en todos el mismo denominador. Y les voy a pedir que me crean, pero pues aquí nos queda, o sea, ya desarrollando y factorizando, que no sé qué tan difícil es que me crean. O sea, está feíto. O sea, sí, no está tan bonito esto. Pero, o sea, todo esto se desarrolla bonito y se factoriza en esto, que sí se ve más bonito. Y pues esto es, o sea, que esta factorización que es b más c menos a por c más a menos b por a más b menos c más 2abc, y pues 2abc entre 2abc es 1. Y luego esto, pues es justo la desigualdad que acabamos de ver, ¿no? Que es esto. Entonces, como todo esto de arriba es menor o igual a ABC, entonces esto va a ser menor o igual a ABC entre 2ABC más 1. Que pues ABC entre 2ABC es 1/2 más 1. Y ya, eso es justo lo que queríamos, ¿no? Que es coseno de A más coseno de B más coseno de C menor o igual a 3/2, que es 1/2 más 1. Bueno. No sé qué es. Pues creo que sí puede salir con... no sé si puede salir con SB. No está tan bonito. Sí, no me suena algo que pueda salir tan bonito con SB. Por el hecho de que tienes como cuadrados arriba y no cuadrados abajo. Ese es el problema, supongo. Más que nada. En fin. Eso fue todo. No sé si quedó alguna duda. Fuimos medio rápido hoy. O bueno, me fui medio rápido hoy. Así que no sé. Igual y si quedan muchas dudas, igual sí. Ya para cerrar la sesión, si queda cualquier duda, si no, ya pueden ir en paz. La clase ha terminado.